¿Qué tal? Buen día. Hoy es martes 16 de mayo del año 2023. Comenzamos un ciclo en Rame TV. Decidimos llamarlo Los Elegidos, conociendo al candidato. Es el eslogan que sigue detrás de los elegidos. ¿Y elegidos por qué? Porque son los que se animan a dar un paso más adelante. Van a estar en este momento y en este año unos metros adelante del resto, precisamente porque se postulan para ser elegidos en octubre de este año. Son los que se autoeligen también para dar ese primer paso, para estar un poco más adelante que el resto de la comunidad. Son los que van a competir con otros elegidos, pues son varios en este momento los precandidatos que pretenden también llegar a octubre en buena condición para poder gobernar la ciudad. Nosotros desde este ciclo queremos conocerlos para poder elegirlos, cómo son, qué hacen, qué piensan, de dónde vienen, qué van a hacer si son elegidos para gobernar. Dicen que el mejor gobernante es mejor persona, o debe serlo. Quizás también está ahí una de las claves de un buen ciclo de gobierno para aquellos que son elegidos en octubre. Bueno, desde aquí queremos mostrárselos, conocerlos también nosotros para poder ser elegidos en octubre. Conocemos que el voto es el que ratifica esa elección y ese paso adelante que dan estas personas. Hay personas, hay hombres, mujeres que quieren ser gobernar la ciudad, quieren ser intendentes en este caso. La decisión para eso será suya, será de la población. Uno de ellos será después del 22 de octubre, del 23 para ser exacto, cambiará su condición de precandidato. Va a ser elegido, va a ser el intendente, comenzará un nuevo ciclo en Villa Gesell, comenzará un ciclo también en la provincia, probablemente, y también en el país. Un nuevo ciclo se abre para nosotros y la responsabilidad es de la población. En este primer ciclo decidí invitarlo a Hernán Luna para que, bueno, conocerlo. Es uno de los precandidatos que también pretende llegar a ser intendente y acá está con nosotros. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Julio. ¿Cómo estás? Me gustó mucho la introducción, ¿eh? El tema de los elegidos, sobre todo, ¿no? Sí, siempre me parece que es muy... abre la posibilidad de la reflexión, ¿no? Que para mí es fundamental. La reflexión debe ser un ejercicio que el dirigente debe realizar permanentemente, ¿no? Ahora, ¿cómo llega a ese punto de que esto que digo yo? Estás en el llano, están con los demás, vos ya tuviste una experiencia política, pero dar ese paso, ese primer paso que algunos los dan sin experiencia política, otros sí, obviamente se apoyan en esa sabiduría que te vienen de ejercer algún cargo, en el caso tuyo fuiste concejal, pero ponerse adelante de todos para decir, bueno, yo quiero ser. Y es complicado, yo lo pienso todos los días, durante 8 años fui concejal, mucho tiempo metido en la arena política con el desgaste que eso implica. Hay un desgaste personal, un desgaste de la familia. La política es una acción donde permanentemente uno tiene roces porque lo que se juegan son intereses, muchos intereses, y esos intereses generan presión sobre la persona. Yo siempre digo que la política te pone un montón de trabas que vos tenés que ir saltando esas trabas y esas trabas es una especie de filtro que te van forjando el carácter para que pueda aflorar el dirigente. Así que en ese sentido, sí, obvio, siempre uno tiene la vocación, ¿no? Uno cuando lee a Max Weber, que tiene un libro muy interesante que es La política como profesión, habla del tema de la vocación. Me parece que eso es fundamental, ¿no? Es algo innato que uno tiene o no tiene. ¿Por qué te metes en esto? Podría seguramente estar trabajando de otra cosa, disfrutando. Bueno, hoy también me toca ser comerciante, que también te da otra visión de las cosas, otro panorama, un panorama mucho más individual, si se quiere, pero es un panorama sumamente valorable. Y por qué uno, digamos, de alguna forma vuelve a someterse al escarnio permanente que significa la política. Se ofrece, ¿no? ¿Cuál es la, digamos, por qué? El por qué. Bueno, yo pienso que esto se responde con una sola palabra que es vocación, ¿no? Es la vocación innata, que como dice Weber tiene que ver con la pasión, con el sentido de la responsabilidad. También hace una
habla mucho también de la mesura y la seguridad interior que uno tiene que tener para poder afrontar determinadas situaciones. Eso tiene que ver con la formación, ¿no? La formación yo creo que es lo que marca la diferencia entre lo que puede ser un militante, un político o un dirigente. ¿Te consideras un animal político? Yo conozco 2 en Villa Gesell. Me falta un tercero conocer. Yo creo que estaba camino a ser un animal político. Yo creo que hoy soy menos político y más vecino. Me parece que bajé un cambio en ese fragor por el poder. Me parece que hay que relajar, que uno puede no tener esa responsabilidad, pero todos aquellos que se han visto desmesuradamente atraídos por el poder, terminan siendo después, terminan no siendo funcionales a los intereses de la gente. Tenemos muchos ejemplos de políticos que han tenido grandes momentos y que por tener ese vicio del poder ilimitado, después terminan perdiendo todo lo bueno que hicieron en algún momento. Y me parece que eso tiene que ver con la reflexión y con la formación dirigencial, ¿no? Yo siempre tengo un caso que el otro día hay un amigo que está haciendo la tesis de ciencias políticas y me dijo que quería hablar sobre Lula da Silva. Y yo le dije, ¿por qué no lo haces sobre Fernando Henrique Cardoso? Le digo que es mucho más interesante. Interesante lo que le propuse. Cardoso, le digo, vos fíjate que fue el gran transformador de Brasil, ganó 2 veces y se retiró. Eso es impresionante. Y está reconocido por Lula también. Es impresionante lo que hizo Cardoso, las grandes transformaciones. Alguien que empezó siendo de izquierda, pero se dio cuenta que la economía va por un lado y que eso necesitaba de reformas institucionales para que Brasil entrara en el crecimiento. Entonces me parece muy, muy interesante. Me parece que para mí Cardoso es un modelo a seguir, no solo desde lo económico, sino también de lo político. Uno tiene un momento, tiene una energía en determinada coyuntura y que después no significa que tengas que dejar de hacer política, pero que lo tenés que hacer desde otro costado. Sí, es cierto lo que decís. ¿Qué hiciste cuando dejaste de ser político? ¿Te retiraste? ¿Hiciste bien? La primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Hiciste bien? ¿Elegiste bien en aquel momento cuando quedaste fuera del Consejo Deliberante? ¿Tenías una alternativa o usaste la que debe ser? No, yo sentí que primero, la ley no me permitía reelegir. No, es cierto. Estaba totalmente cansado del Consejo Deliberante porque me considero una persona ejecutiva. Me gusta la transformación, me gusta tomar decisiones y que los efectos sean rápidos. El Consejo Deliberante es una buena experiencia, es un órgano colegiado, pero es lento, es pesado, no ves las transformaciones. Nosotros planteamos un centro regional universitario, planteamos todo un trabajo en cloacas y todo funciona instalando el tema, generando presión para que el Ejecutivo haga algo en función de ese desgaste político que uno puede generar a través del Consejo Deliberante. Entonces, es demasiado indirecto los efectos que uno puede generar desde el Consejo Deliberante. La verdad que yo siempre me sentí preparado para estar al frente de un ejecutivo tomando decisiones rápidas y resolviendo cuestiones puntuales. Así que sentía que estaba obviamente mi tiempo agotado. No quería ser como esos concejales que están 20 años atados a una banca. Así que nos dedicamos un poco al sector privado con mi pareja, pusimos un comercio en Mar de las Pampas. Me hizo bien también ver desde el otro lado del mostrador todos los problemas que tiene el Estado, porque uno indefectiblemente donde esté tiene esa visión de la política, del Estado, de cómo debería funcionar un municipio. Me sirvió mucho para agudizar lo que significa estar en el sector privado y todos los problemas que tenemos a nivel nacional, provincial y municipal. Sí. Está todo metido, todo involucrado en definitiva, ¿no? Las medidas que se toman en el país tienen que repercuten en las provincias y a su vez en los municipios. Nosotros tenemos problemas importantes a nivel nacional que tienen que ver con la inflación, básicamente. Bueno, ahí tenés un tema, un ejemplo. Y tenemos problemas graves también en el municipio, que es la ineficiencia del sector comercial, ¿no? Ni siquiera tenemos un director de comercio. Antes de ayer emitimos un comunicado con unas estadísticas que tenemos nosotros. Hace 10 años éramos netamente superior a Pinamar en términos comerciales, pero netamente superior. Teníamos más de 800 comercios por encima de Pinamar. Hoy estamos iguales. Pinamar creció un 42% desde el 2015 hasta acá
y nosotros en los últimos 10 años Villa Gesell decreció un 3,5, creció la zona, las localidades del sur, y que estamos en un 4,5 de crecimiento en 10 años. Entonces, me parece que hay que trabajar, ¿no? Me gusta trabajar con estadísticas. Sí, yo con veo. datos. Vi el informe. No hay otra manera, Anoche lo vi no hay el otra informe. manera de trabajar. Y ahí tengo también los datos de el crecimiento a nivel de construcción de Pinamar, ¿no? Todo lo que son primera obra, refacciones. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir los datos de Villa Gesell. Vos sabés que en el tema del comercio que decías recién, vi el informe, le repito que se publicaron ayer, lo elevaron ayer, lo subieron a las redes ustedes ayer. Sí. Pero la pregunta que yo me hago cuando leía ese informe es, ¿hubo una duplicación de comercio, por ejemplo? Porque hay mucho hincapié en Pinamar, en restaurante, en gastronomía, por ejemplo. Y vos haces mucho informe en ese... mucha gastronomía, porque la oferta gastronómica creció muchísimo en Pinamar. Muchísimo, más de 100 establecimientos en los últimos 8 años, que además es lo que se busca. Vos como intendente tenés que buscar la oferta gastronómica. ¿Por qué? Es una base, ¿no? Porque te ayuda a romper la estacionalidad. La gente cuando viene y ve 4 o 5 restaurantes buenos, va a comer al lugar, genera, digamos, además es una inversión importante la que hay que hacer y es la que más gente toma. Entonces, sí, vos tenés ofrece mucho trabajo, vos tenés que apuntar ahí. Sí, ¿no? tal cual. Bien, pero bueno, hablemos de otra cosa que no sea política, que tiene con tu vida en general, para que vayan conociéndote. No sé si te conocen. ¿Vos considerás que la gente de Villa Gesell ya te conoce? Más allá del círculo que te rodea permanentemente. Una parte de Gesell, sí, de toda la vida, digamos. Yo creo que sí. Sos Nick, vos naciste acá, ¿no? En la clínica Villa Gesell, año 83. Mirá vos. Hijo de la democracia. Jugué, no, por unos meses, no. Por unos meses no. Pero sí, digamos, en términos de años sí. Jugué el fútbol Atlético Villa Gesell, el cuarto y 40 años tenés. Sí, entonces, 40 años de Gesellino. Bien, joven. Sí, sí. No tan joven como antes, pero... Soda Stereo. ¿Te sigue gustando? ¿Es la banda preferida? Sí, de hecho creo que fue la única banda que fui a ver al estadio de River, o sea, espectacular. La despedida, ¿no? Creo sí, que uno de los recitales, Chau Soda, precisamente, uno de los recitales magníficos, recital impresionante, muchísima gente también. Cine, me gusta esta película, Sueños de Libertad. Espectacular. Morgan Freeman. Sí, no me acuerdo el otro actor que es muy conocido también. Sí, yo tampoco me acuerdo, que es un actor que es el principal protagonista de esa película. Averiguámelo después si tenemos ahí. Sueños de Libertad. Impresionante esa película. Pero tiene que ver precisamente con eso, ¿no? El escape de una cárcel, ¿no? Sí. De una manera muy inteligente, escapándose, diciéndose... Años de planificación. Años de planificación y finalmente... Porque era inocente, en definitiva. Claro, años de planificación y después toda esa planificación que había hecho el protagonista, digamos, tenía que ver con el escape, que después te vas dando cuenta que cada uno de los pasos que dio durante sus años en la cárcel apuntaba a esa libertad. Sí. Pepe Mujica. Un grande. Uno de tus admirados. Y sí, sin embargo, el otro día, miraba ayer, veíamos, el domingo fue en la Feria del Libro, esos insultos por parte de la gente de Milei. Mi solidaridad, y solo un ignorante puede insultar a Pepe Mujica, solo una persona que no ha leído su vida. Pepe Mujica, digamos, alguien que viene de la izquierda. Yo siempre digo que soy una persona de centro derecha, digamos, porque me gusta algunas cuestiones que tienen con el orden, con la organización y sobre todo una economía abierta, pero uno no puede dejar de reconocer, digamos, lo que ha hecho Pepe Mujica en términos políticos y generacionales, ¿no? Cada definición que ha dado, sobre todas las cosas, la pacificación de Uruguay, él contra aquellos que había combatido durante años dándose la mano y entendiendo que no había que transmitir el odio de su generación a las generaciones que venían. Me parece que una sabiduría tremenda, que la verdad que alguien que insulta de esa manera es porque no ha entendido, no ha comprendido lo importante del valor de la historia, de la política y de aquellos dirigentes como Mandela, ¿no? Que se han desprendido del odio que tenían todo el derecho a tenerlo, ¿no? Pepe Mujica fue un tipo torturado, fue una persona que después fue a despedir a aquellos que lo habían torturado cuando se estaban muriendo. Me parece que perderse de eso es de una gran ignorancia. Hay que tener mucho cuidado con el populismo. En lo personal siempre he combatido el populismo de izquierda, y ahora me parece que se viene el populismo de derecha.
Me parece que es preocupante, ¿no? Tenemos el nombre, ¿no? ¿Lo conseguiste? El actor dice que es buenos días, gente, a ustedes. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Nos dice Peso Argento que Sueños de Libertad es la película preferida de él. También, mirá, Y el actor le gusta lo mismo. principal es Tim Robbins. Y tengo una pregunta para vos, Hernanda, de la gente que chatea por YouTube, ¿no? Ser Consciente dice, ¿cuál considerás que son los recursos geselinos? Recursos geselinos, obviamente recursos naturales tenemos muchísimo. Tenemos mucho, sí. También tenemos mucho recurso humano. Ayer estuve en Monte Rincón, una reunión con vecinos, vecinas. ¿Sabés que se ha generado mucho emprendimiento a partir de la pandemia? Que la gente obviamente se arregló como pudo, empezó a emprender, empezó a hacer tortas, empezó a elaborar comida. Empecé a imaginar cosas como empezó para a sobrevivir. imaginar cosas, y me parece que ahí tiene que estar el Estado para darle una mano, para que puedan emprender su primer comercio, para que puedan tener herramientas para poder crecer. Me parece que también tenemos una capacidad humana muy interesante y que hay que darle las herramientas para que realmente puedan crecer y se puedan capitalizar. Entonces me parece que tenemos también una ventaja estratégica, que tenemos a 400 kilómetros, un poquito más, Capital Federal, eso hay que aprovecharlo. También tenemos Mar del Plata, tenemos las localidades del sur, me parece que tenemos un potencial enorme. Ahora realmente necesitamos reorganizarnos y tener una visión de mediano y largo plazo de hacia dónde queremos ir. ¿Estudiaste en la escuela número 3? En la 3. La María Curie. Sí, Linda escuela, hermosa. Sí, los primeros 2 años. Sí, después fuiste a San San Patricio. Sí, empezó ese momento de paros, de muchos paros en el colegio público, y bueno, decidieron mandarme a un privado que de alguna manera, por lo menos en ese momento, garantizaba un poco más, digamos, todos los días de escolaridad. ¿Y el secundario en el Juan Luis Vives te recibiste? Sí, maestro mayor de obra. Ah, mirá. No, era duro. Vos imaginate que entrábamos a las 7:30 de la mañana. Mira, está Juan Pablo ahí también, era compañero mío. Compañero tuyo. Sí. 7:30 de la mañana y nos íbamos a las 6 de la tarde. Era duro. Claro. Muchas horas. Sigue con ese sistema, ¿no? No sé, hace años que no voy. La última vez que fuimos, estamos trabajando en un sistema de pasantías, pero en el medio tenemos 1 hora y media, 2 horas, así que muchas veces comíamos ahí. En Loequita, ¿no? ¿Vos comías en Loequita también? ¿No? ¿Viste? Somos geselinos toda la vida. Sin duda. Nos conocemos todos. Che, ¿qué comida te gusta? El asado, dicen por acá. Sí, el asado es fundamental. No, el asado es... ¿Hacés asado? ¿Sabés que ahora arranqué a hacer asado? O sea, que no se enteren mis amigos. Te gustaba comerlo, pero no hacerlo. Claro, que no se enteren mis amigos porque, viste, a... dan por supeditado que no... ¿Para cuándo el asado? Dan ¿no? por supeditado que no sé hacer asado, entonces no me lo piden, pero hago. Ahora hacemos asado. Sí, bien. Sí. ¿Y las amistades de Gesell? ¿Qué haces habitualmente? Si estás en el... Tenemos estás una banda. En el comercio, por supuesto, ¿no? Tenemos una banda, más o menos somos 12, comemos asado, vamos a pescar. Antes jugamos al fútbol, ahora por lo menos no estamos jugando más, tenemos que retomar. Pero el tema del comercio el último año me absorbió bastante. Los primeros 6 meses, sí. Los primeros 6 meses cuando arrancamos, para pagar los costos de la inversión, con mi novia trabajamos de 9:30 a 10 de la noche de corrido la primera mitad de año, cosa que la cabeza se pone pesado, pero bueno, es el esfuerzo que hay que hacer los primeros meses para poder amortizar los costos de la inversión. Sin ¿no? duda, hay mucho Entonces, esfuerzo, mucho después, tiempo. Digamos, hay cosas que hay que vivirlas, porque si te la cuentan no la entendés. Entonces, me parece que cuando el sector privado demanda algunos cambios y se queja, digamos, tiene toda la razón del mundo en función del esfuerzo que significa hoy tener un comercio en nuestro país, con la cantidad de impuestos. Impuesto al cheque. El impuesto al cheque es una ridiculez porque es la fuente de financiamiento del pequeño comerciante, ¿no? Yo soy un pequeñísimo comerciante que intenta dar trabajo en temporada, con lo que implica eso, pero vos decís, está todo diseñado
para que realmente no puedas emprender. Lo de impuesto al cheque es una locura. Pues ¿no? sabés que el impuesto al cheque es ese impuesto que vos no te das cuenta porque emitís un cheque y haces un depósito y siempre aparece el impuesto al cheque, continuamente. Es un impuesto que está siempre presente, ¿no? El impuesto al cheque creo que lo puso la Alianza en su momento, Sí. al previo de lo que fue la crisis del 2001, y que supuestamente era por 1 o 2 años. Iba a estar un tiempo nada más. El sí, problema sí. del impuesto al cheque es que es coparticipable con las provincias. Entonces, obviamente, los gobernadores no claro. quieren largar esa fuente de ingreso, pero para mí es lo primero que hay que eliminar si queremos ir en el camino de ser un país normal. Hay que eliminar el impuesto al cheque, sería una buena señal para cualquier inversor. ¿Tenés hijos? No, no tengo hijos. Estás conviviendo con Mora, Sí, ¿no? estoy conviviendo hace ya más de 5 años. ¿Y planean? ¿Fue una familia? A mí me gusta el tema, yo soy de esa, a mí me gusta la familia, Los niños, me gusta la tener comunidad, pero bueno, digamos, es una decisión de a dos, ¿no? Bien, bien. Bueno, en el tema de las elecciones, entonces, te postulaste. Yo decía al principio que dar el paso, dar el primer paso. Vos ya lo diste porque fuiste concejal, es de alguna manera estar un poco más adelante porque tenés que estar en otro lugar, tenés que tomar decisiones, las decisiones que se toman involucran, impactan en la comunidad. Bueno, ahora das un paso un poco más, digamos, ¿no? Porque ya querés ser precandidato, intendente, querés gobernar la ciudad, y ahí estás en el PRO. Hay un recorrido político que hiciste. Decímelo vos. Mira, nosotros arrancamos el año 2013 con Sergio Massa. En ese momento enfrentábamos al kirchnerismo. Sentíamos que en ese momento la Constitución corría un grave peligro porque en ese momento venía el kirchnerismo para reformar la Constitución. Estaba muy cerca en términos de mayoría en el Congreso, más todo el acompañamiento de las provincias. Año 2013, el kirchnerismo venía, digamos, seguía estando venía arriba. 10 años estaba, 2003 con Néstor estaba, Claro, ¿no? venía arriba y nosotros, un grupo de jóvenes, muy jóvenes en ese momento, sentíamos que teníamos la necesidad de parar ese proceso. Sergio Massa en ese momento se planta enfrente del kirchnerismo, genera toda una alternativa y nosotros lo acompañamos. Año 2013. Había que tener mucho coraje para enfrentar el kirchnerismo en ese momento, así lo hicimos. Se gana esa elección, interrumpimos ese proceso de Cristina Eterna que impulsaban la Cámpora y otros sectores. Y después, en el 2017, seguimos con Sergio, obviamente porque él mantenía esa línea. En ese momento nosotros enfrentamos a Tilio Roncorini en una interna. En 2013 le ganamos a Nahuel Dáquila, la interna, que estaba en el masismo. Interna, sí. 2017 le ganamos a Tilio Roncoroni la interna, que estaba en el masismo. Y después Sergio decide irse al kirchnerismo. Cuando Sergio se va al kirchnerismo, nosotros decimos... Nosotros arrancamos en políticas para enfrentar el kirchnerismo, que nos parece la raíz de, por lo menos de nuestra visión, la raíz de todo lo mal que se está haciendo en nuestro país, no solo en términos económicos, sino en términos culturales, que es lo más gravoso. Y decidimos jugar dentro de Juntos por el Cambio, y hoy nos toca estar acá adentro trabajando con la línea de Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta, que nos parece que son quienes tienen los mejores equipos para realizar una transformación en el país y en la provincia de Buenos Aires. Lo que hay que dejar claro acá es que nosotros no nos corrimos nunca de la línea. El que se corre de la línea es Sergio Massa, donde estuvo muy cerca en algún momento de hacer un acuerdo con María Eugenia Vidal. Digamos, fueron cuestiones de detalles. Bueno, las circunstancias de la historia hicieron que Sergio esté en el kirchnerismo y que nosotros hayamos mantenido nuestra línea intacta de lo que fue ese significa impacto enfrentar. de que Massa se va con el kirchnerismo y abajo queda, bueno, un montón de dirigentes como vos en tu caso que, bueno, ¿qué decidimos? Nos fuimos para otro lado. No lo siguieron, evidentemente quedó muy claro. ¿Y cómo pasás vos de querer meter preso a los ñoquis de la Cámpora a comer en la misma mesa con Máximo Y Kirchner? es difícil. De última no lo Un digas. tipo especial. De digamos. última no lo digas, qué sé yo, digo. En el acto ese nosotros estábamos, en Malvinas, en Malvinas Argentina. Cuando Sergio dijo eso, digo, bueno, vamos a fondo. Vamos a fondo y, sin embargo, él después pegó el volantazo y nosotros mantuvimos nuestra línea. A pesar de lo que significó todo el costo político que te genera pasar de un espacio a otro, pero nosotros entendíamos que con el tiempo a la gente nos iba a comprender. Por ahí no se entendió en el primer momento, pero yo creo que ya se entendió de que nosotros mantuvimos una línea y que nosotros entendíamos que el kirchnerismo para nosotros es un no sé si un sistema, es un espacio político que está terminado. Ahora puede seguir dando elecciones, pero está terminado
digamos, en términos filosóficos, en términos culturales, es un modelo económico que está agotado. Cada espacio político tiene un ciclo. Ahora, a mí me parece que ese ciclo está terminado. Le Ahora- queda dos cosas. Ir a convertirnos de alguna forma en Venezuela, digamos, donde no hay democracia, o bueno, que haya alguna alternativa nueva. Este paso, porque si lo preguntás en la comunidad o lo que dice la gente, yo como periodista me llegan muchas cosas, pero lo que me llegó en aquel momento es, no, mirá que ese va saltando de partido en partido y va buscando su mejor conveniencia. ¿Qué les respondes a esa gente que te Que dice? desde el año 2016 estamos en Juntos por el Cambio. Digamos, cuando ya vimos que Sergio empezaba, porque obviamente uno tiene información, cuando ya empezamos a vislumbrar que Sergio iba a pactar con el kirchnerismo, nosotros empezamos a hablar con toda nuestra militancia y tomamos una decisión en conjunto. No es que yo tomo la decisión sola, sino que hay solo un espacio político que está compuesto por Jessica Caney y un montón de militantes que nos acompañan hace muchísimo tiempo, y la decisión se toma en conjunto. Entonces nosotros creíamos que el camino de Sergio era un camino equivocado. ¿Por qué hay que acabar con el populismo? ¿Qué tiene de malo el populismo? El populismo es algo muy distinto a lo popular. Digamos, el populismo es una deformación de lo popular. Yo no estoy en contra de lo popular, al contrario. Pero el populismo es decirle a la gente lo que quiere escuchar en un momento determinado. Y la conducción política es otra cosa. Nuestro país necesita reformas estructurales. Digamos, las necesita de una manera racional y con solvencia técnica. O sea, vos no podés vivir con un déficit fiscal durante 30 años. O sea, uno mira los vídeos de Tato Bores y parece que tenemos los mismos problemas Parece hace que 40 fueran años. la semana pasada. Entonces Sí. parecemos tontos, teniendo siempre los mismos problemas en 40, 50 años con la misma fuente de problemas. Entonces me parece que ahí, si nosotros no tenemos la capacidad de reflexionar, vamos a estar como estamos permanentemente repitiendo ciclos de decadencia y no pudiendo sacar a nuestro país, a nuestros ciudadanos de la pobreza. Hoy el problema que tenemos es la pobreza. Y la única manera de combatir la pobreza es con inversiones, generando condiciones para que la gente invierta. El Estado está fundido. ¿De dónde van a salir las transformaciones? El sindicalismo tiene que entender que hace falta una reforma laboral. Digamos, tienen que entenderlo. Eso va a ser difícil. Pero tienen que entender Va a ser muy porque van a difícil. desaparecer ellos también, porque hoy las organizaciones sociales que dependen del Estado tienen mayor cantidad de gente que los sindicatos. Entonces, hoy para organizar nuestra sociedad, no solo tenés que hablar con el sindicato, sino que tenés que hablar con las organizaciones sociales, que son espacios políticos y que disputan poder con el bolsillo de la gente. O sea, ellos tienen un ejército de personas que las manejan de un lado para el otro con el plan, porque son los intermediarios, y tienen de rehén a todos esos propios ciudadanos que no pueden superarse en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales. Mira, hay un ejemplo muy, muy claro que tuve una vez. A mí me gusta observar todo. Hace poquito, por una cuestión de salud, estamos en Mar del Plata, fuimos con mi novia y fuimos a hacer unos chequeos y eso, y paramos en un hotel en la zona céntrica de Mar del Plata, y hubo un acampe de 24 horas. Yo te puedo asegurar que la gente de Julio no quería estar ahí. Había chicos, había muchachos que estaban fumando porro en frente de menores. La gente no quería estar ahí. Estuvieron toda la noche durmiendo sobre el asfalto. Esas personas son esclavos de la pobreza. Ahora, si nosotros no generamos las condiciones para que esa persona esté capacitado y para que el mercado la tome como empleado, nunca vamos a poder interrumpir ese proceso. Entonces, tenemos que hacer algo con eso. Hay que hacerlo, no importa cómo, hay que hacerlo. Digamos, como cuando San Martín cruzó los Andes, que parecía imposible, y él le dijo a Pueyrredón que había que hacerlo. Esto hay que hacerlo las transformaciones, hay que hacer una reforma laboral, hay que hacer una reforma del Estado, hay que hacer una reforma tributaria, hay que hacerlo, no importa cómo, hay que hacerlo. Ahí no nombraste el establishment, el círculo rojo, llamalo, el empresariado, el mercado, si querés. Casi creo que estoy definiendo la misma cosa. El sector más poderoso económicamente de la República Argentina no necesita transformaciones. Por supuesto. ¿O no hay que tocarlo ese lugar? No, por supuesto. El tema es
que esas transformaciones van a venir por el tema de abrir el mercado. Porque vos tenés hoy Pero Macri un lo sector, intentó, Hernán, y mirá pero que así le fue. vos tenés un sector hoy del empresariado que está hay mucho monopolio en nuestra economía, y ahí está el dilema. ¿Qué haces? ¿Abrís para romper ese monopolio? ¿Cuál es el negocio para que realmente Argentina pueda salir adelante? Me parece que hoy tenés un debate muy interesante para dar. Hay que ver cómo se posiciona Argentina geopolíticamente entre China y Estados Unidos. Vos sabés que nosotros, cuanto más crecimos en el país, en lo que fue la generación del 30, la generación del 80, Inglaterra invertía en nuestro país la mitad de sus inversiones en el mundo, la mitad estaba en Argentina. ¿Y qué eso significaban? Trenes, significaban un montón de cosas. Ahora, vos fijate la inteligencia de esa generación, que no era Alberdi, Sarmiento, no eran tipos que no querían la soberanía nacional, no pensaban en términos nacionales. Lo que él decía, nosotros necesitamos de esas inversiones ahora para después de desarrollar nuestra propia inteligencia. O sea, pero necesitaban el capital, porque no tenían el capital para hacer las transformaciones. Exactamente. Entonces, tenemos que ser inteligentes, hay que ser estratégicos. Por supuesto que la soberanía pesa, pero lamentablemente cuando vos no tenés el capital para poder desarrollarte, tenés que traer ese capital y generar condiciones de inversiones y de crecimiento. Entonces, lo que nosotros realmente no tenemos en el país son esta clase de discusiones, ¿no? Cómo nos posicionamos hoy frente a China y Estados Unidos, geoestratégicamente, qué hacemos con el litio, qué hacemos con el gas, cómo potenciamos nuestras inversiones, cuál es nuestro lugar en el mundo. Brasil y Paraguay no tienen retenciones para el agro. ¿Por qué Brasil y Paraguay no tienen retenciones para el agro y nosotros sí? Son economías que vienen creciendo también, ¿eh? Tanto Paraguay sobre todo, porque es el fenómeno últimamente. El campo dice, en 10 años te di más de 20.000 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Están en caminos? ¿Están en rutas? ¿Están en inversiones? ¿Bajamos la pobreza? ¿Dónde está ese dinero? Entonces me parece que hay que realmente bajar el gasto político, el gasto público, y necesitamos un Estado eficiente. Ahora, todo eso es una batalla cultural impresionante. ¿Hay que darla? Hay que darla. Va a costar, ¿eh? Por supuesto. Bueno, pero como idea me parece que es el PRO, entonces, y dentro del PRO, porque hay muchas líneas en este partido, ¿no? Yo creo dos principales. Yo creo que hay dos líneas muy importantes, sí, ¿no? Rodríguez Larreta, por un lado, digamos, candidatos a presidentes, y Patricia Bullrich, son diferentes. Yo diría, te corrijo, yo diría que es Rodríguez Larreta y Macri. Son las dos líneas que hay. Pero Macri no es candidato, y estamos hablando de gente que va a gobernar el país. Patricia es un apéndice de Mauricio Macri, es mi opinión, es mi opinión, ¿no? Su equipo prácticamente se lo ha montado el expresidente, no ha quedado prácticamente colaboradores de ese primer momento de Patricia. A mí me parece que hay una discusión ahí que es muy rica, porque si vos ves lo que es Diego Valenzuela, lo que es el mismo Horacio Rodríguez Larreta, tienen una visión mucho más productiva de la economía. Y si vos ves lo que ha sido Mauricio Macri, tienen una visión mucho más financiera de la economía. Entonces, cuando vos ves intendentes como Diego Valenzuela, que tienen récord de inversiones en 3 de febrero, que tienen producción, que tienen metalmecánica, que tienen fábricas de muebles en 3 de febrero, digamos, que han bajado absolutamente todos los impuestos. Esto es algo muy importante. Los únicos municipios que han bajado impuestos son los de Juntos para el Cambio, que han bajado impuestos para las habilitaciones, que han bajado tasas de seguridad y higiene. Iguacel y Diego Valenzuela, por ejemplo, son dos ejemplos bien claros de esa política. Es muy importante, porque por más que no sea un gran, digamos, no pierdan una gran cuestión económica, es muy importante el mensaje. Digamos, un comerciante que va a un municipio, que en 24 horas te hacen una habilitación y que encima no paga habilitación, entiende que ese es un municipio amigable para la inversión y que le van a resolver cualquier problema que tenga. Entonces es muy importante, porque hay gente que todos los ahorros de su vida o saca un préstamo o se endeuda para invertir y montar un negocio. Me parece que hay que respetar mucho al inversor en nuestro país, ¿no? Por todo lo que tiene que pagar en términos impositivos, IVA, ingresos brutos, impuesto al cheque, una lluvia de impuestos.
Vos Tremendo. haces una transferencia por débito Tenés o crédito, impuesto. Tenés impuesto. impuesto de acá, Tenés impuesto impuesto de con el allá. depósito. Ya de Todo por es sí. impuesto, todo es impuesto. Juicios laborales, la industria del juicio que le hemos hablado acá, que no tiene que ver con el trabajador, ni tampoco tiene que ver con el empleador. Hay una industria ahí en el medio que no genera nada, más que daño, que tiene que ver con la industria del juicio, y abogados inescrupulosos, digamos, que lo único que hacen es arruinar a la industria, porque ellos se esconden detrás de estamos garantizando derechos. Pero decirle a un trabajador que va a cobrar 5 millones de pesos por 2 meses de trabajo es una obscenidad. Entonces tenemos mucho de eso. Hasta que no ordenemos eso, vamos a estar complicados. Bien, bueno, venimos a Gesell. Villa Gesell, el pueblito, la comunidad, una comunidad en crecimiento, un ciclo que puede continuar o puede suspenderse, que me estoy refiriendo a Gustavo Barrera. Durante el ciclo de Gustavo Barrera, bueno, al principio, 2014, bueno, arrancó y me parece que de a poco se fue transformando. Me parece que se fue inclinando también hacia el kirchnerismo cada vez más fuerte, más sólido. Pero también es cierto que por el otro lado también es el único intendente que ha hecho muchísimas obras en Villa Gesell. Son obras que se ve mucho asfalto, quizás para mi gusto, pero se ve en esta obra un hospital nuevo que ahí está, y la pregunta que yo siempre me hago es ¿quién va a continuar en el caso de que Barrera no esté en el gobierno? ¿Quién va a continuar ese hospital? Y si no, vamos a caminar un elefante blanco. Esta es un poco la idea, y esa es la primera pregunta. En el caso de que puedas acceder a la intendencia, ¿qué vas a hacer con ese hospital? ¿Lo continuás? ¿Lo suspendés? ¿Queda ahí? Ese hospital lo vamos a terminar nosotros, no tenga ninguna duda. Cuando digo nosotros, por fin alguien que me responde algo algo que quiero escuchar. Hablo de Juntos por el Cambio. La semana que viene tengo una reunión con todos los equipos de salud de Horacio Rodríguez Rete y de Diego Santilli. Así que vamos con todo un diagnóstico que tiene que ver con el organigrama del hospital, que tiene que ver con el sistema administrativo, que tiene que ver con el sistema tecnológico, que tiene que ver con historias clínicas digitales. Bueno, vamos con todo un diagrama ya y con toda la información que podamos obtener de cómo está formado nuestro sistema de salud, los centros de atención primaria, bueno, vamos con todo para empezar a trabajar de verdad un plan con una modernización del sistema de salud, apuntando a la eficiencia. Sobre todo, cualquier foco de ineficiencia que haya dentro del sistema de salud, hay que correrlo. Llámese médico, llámese personal administrativo, llámese técnicos, digamos, hay que entrar con esa dinámica. En general al municipio y en particular con el sistema de salud. Lo que pasa con el sistema de salud es un síntoma de cómo se maneja todo el municipio. Lo que pasa es que en el sistema de salud tiene otras implicancias, por lo que significa, obviamente, ir al hospital y que te tengan que curar, que te tengan que sanar. Entonces, ahí explota. En cambio, si tenés un problema en tránsito, si tenés un problema en comercio, tenés un problema, digamos, no tiene la gravedad de que sí tiene la ineficiencia en el sistema de salud. Entonces, para mí, tiene que ver con una crisis general del municipio en manos del intendente más irresponsable que tiene la provincia de Buenos Aires, se llama Gustavo Barrera. Un intendente que se ha volcado y se ha arrojado el populismo de una manera estremecedora, poniendo en tela de juicio nuestros valores como comunidad, nuestros valores como vecindad. Me parece que hacia donde nos quiere llevar Gustavo Barrera es al precipicio. Se enojan mucho cuando les digo que quiere transformarnos en la matanza de la costa atlántica. Estoy esperando el anuncio de la INADI, la estoy esperando con muchas... ¿No te llegó todavía? No me llegó todavía. Porque hay un comunicado público sobre ese tema. La estoy esperando para leerla. Pero detenete ahí. ¿Qué quisiste decir con eso? Lo que quiero decir es, vos fijate que los últimos 20 años ha sido administrada la matanza por este mismo signo político. Y yo he estado ahí porque tengo amigos ahí. No se puede vivir de la inseguridad. Han inaugurado más de 5 veces el hospital Néstor Kirchner y no está funcionando. Es la desidia por la desidia misma, y sobre todas las cosas tiene que ver con una concepción de la política que es el clientelismo. Es el Estado al servicio del voto, no el Estado al servicio del vecino. El Estado al servicio de la comunidad no es eso. Es un Estado diseñado
para ganar elecciones. Ahora vos decís, bueno, es valedero. Para mí la política no es eso. O sea, si para el kirchnerismo es eso la política, está muy bien que lo expresen y de hecho trabajan en función de eso. Para mí la política es libertad, quiero ciudadanos plenos, ciudadanos creciendo económicamente, ciudadanos opinando. No quiero ciudadanos que sean rehenes de un puesto político, de un puesto municipal, que eso termine viciando su libertad para elegir un candidato. El intendente el otro día, bajando línea en el sindicato, diciéndole que son ellos o el caos, ellos o la nada, ellos o la pérdida de derecho por parte de los empleados municipales. Primero que es mentira, porque yo fui municipal, fui inspector de tránsito, trabajé en comercio, serví café, hice de todo el municipio, fui empleado municipal, o sea, y eso lo utilizaba para abarcarme en los estudios de Mar del Plata, como cualquier vecino. Yo tengo mucho respeto por el municipal, porque hay municipales que realmente se matan laburando y hay áreas donde hay uno haciendo trabajo por 5. Entonces, ese respeto para mí va a está consagrado en mi concepción como político. Ahora, después tenés una planta política, digamos, tenés un tipo como Nahuel Dáquila, que yo no sé qué rol cumple más que tomar café en Bacará todas las mañanas de 10 a 1 del mediodía. Digamos. ¿Cuánto nos sale ese funcionario? ¿Qué función cumple? ¿Qué función qué función cumple en función de, qué función cumple de cara al vecino? ¿Qué función cumple de cara a la sociedad? Tenemos un montón de todo ese espectro de funcionarios que no sabemos qué hacen. 83. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No te resuelven un sistema de comercio, no te resuelven el sistema hospitalario, no te resuelven la burocracia municipal, no planifican, no trabajan con cifras. ¿Que no sabía el intendente que estamos estancados los últimos 10 años en términos comerciales con respecto a nuestra competencia? ¿No lo sabe? ¿Cuántos metros cuadrados tenemos de construcción con respecto al año pasado? ¿Cuál es la proyección que tenemos nosotros del ABL en función de las nuevas unidades funcionales de acá a 10 años? Ese es un punto también. Pero ¿cómo proyectamos la ciudad? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Vamos a crecer hacia el norte? ¿Vamos a crecer hacia el sur? ¿Cómo van a ser las edificaciones? Ahora estamos estudiando el nuevo Código de Ordenamiento Urbano. Hemos tenido reuniones con inversores que nos dicen, es imposible invertir en GESEL. Bueno, ¿por qué? Ahora estamos estudiando por qué muchos inversores están diciendo, queremos invertir en GESEL, pero es imposible invertir en GESEL. Bueno, ¿cuál es la diferencia que tenemos con nuestros vecinos para que sí estén invirtiendo en Pinamar, para que sí se esté invirtiendo en Partido de la Costa? Se están batiendo récords de metros cuadrados de construcción. Ahora, esa construcción tiene que ser sustentable, tiene que ser sostenible, no nos tiene que pasar como en los 60, que GESEL batía récord de construcción, pero muy desorganizada, muy desorganizada. Y después empezamos a tener una oferta inmensa de servicios que fueron quedando en el tiempo, que no se fueron actualizando. ¿Qué vamos a hacer con el casco histórico de Villa Gesell? Tenemos que hacer un replanteo para que haya inversiones en hoteles, que haya una actualización. Hay que bajar impuestos. Estamos trabajando en un programa... Bueno, ese es un punto, bajar impuestos. Estamos trabajando en un programa muy fuerte para tu primer comercio. Bueno, me parece que el tema por ahí... Pero además, ¿sabes qué, Julio? También hay que entender el momento en el cual estamos viviendo. Este es un momento de emprendedores. Los jóvenes no quieren estar atados a un trabajo de por vida en el mismo lugar. Quieren emprender, quieren digamos, aceptan el desafío. Pero nosotros tenemos que darle herramientas. ¿Qué tenemos que darle primero? Educación. Y después un contexto para que puedan desarrollarse económicamente. Y después que sean ciudadanos libres. Después que puedan elegir lo que quieran. Van a ser los más críticos de todos. Pero bienvenidos sean. Bien. ¿Tenés equipo para llevar adelante eso? El mejor equipo. Son jóvenes, ¿no? Conozco a algunos que son gente muy joven que es la que te rodea, ¿no? Tenemos mucho equipo. Algunos que son más reacios a poner la cara en términos políticos, y un equipo que sí, que se la banca y que hace más de 10 años que estamos trabajando juntos. Desde el año 2013, que nosotros tenemos una matriz, que le decimos el equipo chico, la mesa chica, que tomamos las decisiones y que por sobre todas las cosas están formados. Si vos no estás formado, si vos no entendés un poco de historia, no entendés un poco de administración pública, no sabés lo que es la política pública, los partidos políticos tradicionales han dejado de formar cuadros políticos. Yo quiero
quiero reiterar, quiero meterme en el tema de la matanza. Recién diste toda una explicación que me parece interesante y bastante coherente también, porque hablaste también y avanzaste con un proyecto de gobierno a partir de esta definición. Pero cuando planteaste la matanza en aquella conferencia de prensa, no queremos convertirnos en la matanza, que amenaza con una denuncia en línea de que todavía no se concretó. Pero vos considerás, o la gente consideró, mejor dicho, que esto fue despectivo. ¿Cómo lo viviste vos en ese momento cuando lo dijiste? No, la verdad que yo varias veces lo he dicho, pero a ver, uno a veces, Julio, tiene que sacudir para que la gente te preste atención. Yo pienso que el geselino, me incluyo, hemos estado dormidos durante muchos años. El geselino le cuesta moverse, al geselino le cuesta opinar, opina mucho en el café, pero después esa opinión le cuesta trasladarla a la acción, ¿no? Somos mucho de quejarnos y después cuando tiene que pasar algo muy grave para que nos manifestemos. Pero yo cuando hablo con el geselino, le digo, necesitamos generar conciencia por lo menos. Y yo lo que le pido es eso, conciencia. Yo les pido al comerciante, al geselino de toda la vida, al trabajador. Yo nací atrás del bulevar, donde tengo el mecánico, tengo el yesero, tengo el albañil, tengo el panadero, toda gente de laburo, y hablo con todos y les digo, tenemos que tener conciencia de la ciudad en la cual vivíamos, donde mi vieja me llamaba a las 10 de la noche, yo estaba andando en bicicleta y no me encontraban, que estaba en Telos Médanos y como todos, y la ciudad que tenemos hoy. Ahora, ese proceso no es bueno, ese proceso no es positivo. Entonces, yo creo en el concepto de comunidad, ¿no? Esa comunidad que en un momento lo tuvimos con las instituciones tan representativas en el crecimiento de nuestra ciudad, en los clubes, en el Atlético, Villa Gesell, en el Viejo Defensores, Bombero Voluntario, el Centro Jubilado, bueno, todas... Un criterio comunitario. A mí me encanta eso, sí. a mí me encanta. Sí. Yo siento que de a poco lo fuimos perdiendo, un poco por la política, un poco por la opinión, pero yo creo que podemos recuperar gran parte de eso. Ahora, si yo le estoy diciendo al geselino que vamos a volver a hacer la Gesell de los 80, yo le estoy mintiendo, porque hoy somos una ciudad grande, con problemas importantes, con problemas graves en muchos barrios, problemas de hacinamiento, problemas de promiscuidad. Lo que dijiste al principio, Hay pobreza, mucho problema. ¿no? Entonces, si nosotros no reactivamos la construcción, no reactivamos el comercio, no traemos la universidad, tenemos que traer la universidad y no estos cursos berretas que está trayendo el intendente con Bianco, que son cursos berreta que no tienen absolutamente ninguna profundidad en el tiempo. Nosotros tenemos que generar un ámbito universitario de verdad, tenemos que traer el centro regional universitario, que estuvimos tan cerca de traerlo, que Madariaga donó un terreno, lo puso a disposición. Me acuerdo. Y no es un problema de dinero. ¿Por qué? Porque tenemos el fondo educativo, que cuando fuimos a preguntarle a la Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires si podíamos utilizar ese fondo educativo para la construcción del centro regional universitario, nos dijo que sí. Entonces, es una pequeña parte del fondo educativo de Madariaga, una pequeña parte del fondo educativo de Pinamar, una pequeña parte del fondo educativo de Villa Gesell. Entre los tres, realmente podemos crear ese ámbito para que los chicos tengan donde estudiar, puedan desarrollarse y se puedan integrar plenamente a nuestra comunidad. Sí, era una buena idea. Me acuerdo que era una buena idea con el aporte de los tres municipios, porque tenía que ver precisamente con armar una comunidad entre... Pero la vamos a hacer, no tenga duda que la vamos a hacer, porque es recontra viable hacerlo, Julio. Es una posibilidad, sí, interesante. Pero hoy tenemos 4 candidatos, o 5 tenemos en el PRO. ¿Cómo se va? La pregunta que hice el otro día en la conferencia de prensa, Hernán, ¿cómo van a designar? ¿Llega por consenso? ¿Llega Ojalá. porque las encuestas determinan que uno mide más que el otro? ¿Lo va a aceptar el otro en el caso de la encuesta determine que uno tiene que ir como candidato? ¿Cómo va a ser eso? Porque creo que tenemos sí. que hay 4 personas que tienen carácter fuerte, son diferentes, hay política detrás, hay historia política en cada uno de los dirigentes. Bueno, Clarisa Armando, Ana María Martínez, Adrián Green, vos, el Turco Salaya. Yo lo incluyo, ¿eh? Yo no sé si ustedes lo incluyen, pero yo lo incluyo. Él dice que es. Todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Yo creo que Mar del Plata va a tener mucha injerencia en todo lo que es la quinta sección, en la organización.
Me parece que las encuestas van a ser muy ordenadoras. Van a ¿Se ser están muy haciendo ordenadoras. ya? Mirá que Hay poco que hacerlas, tiempo, ¿eh? hay que hacerlas de manera urgente. Yo pienso que por ahí va a ser el tema de la organización, de ponernos de acuerdo, también de escucharnos de qué es lo que quiere cada uno de la ciudad, ¿no? Cuál es su visión, cuáles son los programas que están desarrollando. Hay algunas cosas que ya se están trabajando en conjunto, otras que no. Por suerte el tema de Mar del Plata como organización de la quinta sección se está dando y es importante porque antes no teníamos ese faro organizador de la sección. Mar del Plata históricamente es tan grande que nunca tuvo una injerencia en la quinta sección, pero bueno, hoy con el Intento Montenegro, con Emiliano Giri, con el senador Rabinovich, hay una organización. También hay un lío importante a nivel nacional, a nivel provincial, que no nos permite terminar de hilvanar la opción de Villa Gesell. Estamos muy atentos a eso, no sabemos cómo va a ser el radicalismo a nivel nacional, las alianzas que se van a hacer, cómo se van a plasmar en los territorios. Local, sí. Acá no solo depende de Villa Gesell, claro, sino que más arriba también hay vos decisiones. tenés un radicalismo que en Gesell es fuerte, con una tradición muy importante, muy localista. Bueno, hay mucho trabajo por hacer, pero me parece que está bueno que aprovechemos este tiempo cada uno de nosotros para comunicar cuál es su visión de la ciudad, qué programa está trabajando, con qué equipo cuenta. No es menor eso, que podamos poder comunicar cuál es el mensaje que cada uno tiene y el pensamiento para nuestra querida Villa Gesell. Bueno, por eso quise arrancar contigo este primer ciclo, ¿no? Esta primera entrevista de este ciclo de los elegidos. Ese es el objetivo, el último párrafo es ese, ¿no? Que conocerlos, su proyecto, su equipo, su idea precisamente para gobernar la ciudad. Yo creo que Villa Gesell tiene una oportunidad inmensa. Gesell sigue siendo muy atractiva. Gesell tiene muchas posibilidades. Lo que necesita es una organización clara, un Estado eficiente y transformar un montón de realidades que se pueden hacer, Julio. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Para que todavía no se fue. Hernán, escúchame. Acá tenemos preguntas que la gente preguntó por WhatsApp, pero bueno, justo Julio te metió esa de última, la de las internas. Sí, va a haber internas, pero la pregunta nuestra de Rame TV es, porque el fin de todo esto, ¿no, Julio? Es organizar un gran debate. Esta es un ¿no? poco la idea también. La idea es organizar un gran debate. ¿Vos estás dispuesto a venir? Sí, me encanta debatir. Algún día me encantaría debatir con Barrera. Bueno, la idea es que vengan Es todos. el que no va a venir. Algún día me encantaría. Porque está en un lugar que no le permite venir. Algún día me encantaría debatir. De hecho, yo presenté una ordenanza para que sea obligatorio el debate de los candidatos y se pusieron como locos. Pero me parece que está bueno el debate. Está bueno. Pero ponerle que no venga Barrera. Venís igual. Sí, no tengo problema. Yo Ahí. nunca tuve ningún tipo de problema, ni de vedetismo, ni nada. Digamos. Algunas veces he pecado de inconsciente, ¿no? Pero estoy para lo que ¿Estás preparado? Sí. Estás preparado. Che, Julio, te felicito, ¿eh? Reprograma. Gracias. Vamos a pensar si vas a seguir solo en el otro también, porque la verdad que salió bárbaro. Sí. Al maestro. No, es un maestro. Gracias por Julio. venir. No, por favor, Julio. Bueno, volvemos el próximo jueves con otro invitado, seguramente. Sí, va a haber otro invitado para que la idea, repito, de este ciclo es conocerlos, porque estamos en un año electoral. Nos volvemos el jueves. Chao. Hey guys, thank you so much for watching our cover of With or Without You by U2. And a huge thank you to our friend Landon Austin. Hello! For joining us on this cover. Be sure to go check him out on YouTube. We'll Thank see you you. next time. Bye. Bye-bye. Is this a real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.